Pues venga, vamos con ellos. Vamos con ello. ¿Cuántos de vosotros estáis ya trabajando con arquitecturas orientadas a eventos? ¿Levantáis las manos? Vale, un tercio más o menos. ¿Cuántos de vosotros no estáis todavía trabajando con ellas, pero lo tenéis planeado, os gustaría hacerlo en un futuro próximo? Vale, otro tercio, quizá un poquito. Bueno, me atrevería a decir que estáis en la sesión adecuada, porque durante los próximos 40 minutos vamos a profundizar en cómo construir este tipo de arquitecturas. Vamos a empezar por los conceptos básicos y vamos a ver qué patrones podemos utilizar en su implementación. Y cuando hablemos de servicios de AWS que nos pueden echar una mano, nos vamos a referir siempre a aquellos del modelo operacional serverless. Me llamo Jesús Bernal, trabajo como arquitecto de soluciones en el equipo de startups de AWS. Yo tengo la suerte y el placer de estar acompañado por Moisés y Alberto de Crowdfarming, una startup española que pone alimentos ecológicos al alcance de los consumidores finales y que nos van a contar cómo llevan a cabo esta misión mediante este tipo de arquitecturas. Esta es la agenda que vamos a seguir en el día de hoy. Explicaremos qué son las arquitecturas orientadas a eventos y cómo comenzar con ellas. Y posteriormente vamos a hablar de diferentes tipos de patrones a diferentes niveles que podemos utilizar cuando las implementamos, porque vamos a ver que la mayoría de necesidades que tenemos pueden ser cubiertas con patrones que ya existen, no tenemos que inventarlos desde cero. A continuación vamos a hablar de algo fundamental pero normalmente ignorado, cómo operar y gestionar este tipo de arquitecturas, donde ya sí pasaremos a que de la mano de Alberto y de Moisés nos cuenten un poco más sobre crowdfarming y cómo son capaces de cumplir sus requisitos de negocio mediante estas arquitecturas. Para acabar os compartiré o haremos un resumen, ¿no?, de esas ideas clave que me gustaría con las que nos fuésemos hoy todos de aquí. Os compartiré algunos recursos para seguir continuando con el aprendizaje de este tipo de arquitecturas. ¿Qué son las arquitecturas orientadas a eventos? Y lo más obvio, ¿no?, lo más intuitivo parece empezar por el principio. Oye, ¿qué es un evento? Un evento es una señal de que algo ha cambiado en un sistema. Algo que ya tuvo lugar, por tanto, en el pasado e inmutable. No lo puedo cambiar. Pensemos, por ejemplo, en que voy a un sitio web, actualizo mi información personal y guardo. Eso generará el evento perfil actualizado. O si decido devolver las últimas zapatillas que me compré porque me están grandes, pues entonces eso generará el evento producto devuelto. Los eventos son generados por unos sistemas llamados productores y recibidos por otros sistemas llamados consumidores. Y el canal, en medio, lo que tenemos es el canal de comunicación que permite que los eventos viajen de un lado al otro. Pero esto es una visión únicamente a alto nivel. ¿Qué hay más allá? ¿Con qué nos solemos encontrar cuando nos ponemos a trabajar con este tipo de arquitecturas? Porque lo que vamos a ver es que la adopción de las arquitecturas orientadas a eventos es un viaje. Y por supuesto vamos a tener productores, eventos, consumidores, pero el camino está lleno de escenarios, de situaciones con las que vamos a tener que lidiar y ser capaces de solucionar. Este camino no va a ser de color de rosas. Por supuesto vamos a tener los puntos álgidos de nuestra aventura, ¿no?, esas ventajas y beneficios que este tipo de arquitecturas tienen. Nos van a dar agilidad a la hora de implementar requisitos de negocio, son fácilmente extensibles, son fáciles de evolucionar, pero en el camino también hay trampas y obstáculos con los que nos vamos a encontrar y que vamos a tratar de ellos durante los próximos minutos. Así que, cuando decidimos comenzar nuestro viaje, ¿por dónde lo hacemos? Tenemos dos opciones. Podemos primero tratar de entender cómo nuestro sistema debería funcionar, o bien podemos ponernos manos a la obra, queremos tener algo listo cuanto antes y pasamos directamente a la implementación. Veamos qué es lo que ocurre cuando tomamos este atajo. Y lo vamos a ver mediante el valor que nos aporta esta estrategia a lo largo del tiempo, porque al principio, cuando yo añado mis primeros productores, consumidores, obtengo un valor inmediato, enseguida empieza todo a funcionar. Añado algunos consumidores y bueno, también el valor incrementa. Pero sin embargo, cuando empiezo a añadir más y más componentes, más productores, más consumidores, nos damos cuenta que apenas estamos obteniendo retorno. ¿Y esto por qué es? Esto es porque conforme aumenta el número de componentes de mi sistema, también aumenta su complejidad. Al principio, cuando tenemos pocos componentes, todo es fácil y es sencillo, pero cuando el número de ellos crece, la falta de estándares, la falta de gobernanza, hace que implementar cualquier cambio sea una odisea y perdamos esa agilidad que fuimos prometidos cuando empezamos con ellas. Vamos a tratar de ver esta complejidad mediante un ejemplo
que yo creo que a todos nos va a sonar y va a ser fácil de entender. Tenemos un sistema de gestión de pedidos que se comunica con 3 consumidores a través de un bus de eventos. Hasta aquí todo bien. Me llega el primer requisito de negocio, tengo que ser capaz de crear un pedido. Y como parte de esa implementación, genero el evento Order Created, pedido creado. ¿Qué aspecto podría tener este evento? No deja de ser un documento JSON, donde tenemos propiedades de primer nivel que suelen ser comunes a la mayoría de eventos, el tipo de evento, qué sistema lo generó, cuándo se generó, y luego tenemos el objeto detail, que es posiblemente uno de los más importantes, porque es donde el productor incluye la información relevante de ese evento en concreto. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que hemos incluido el identificador del pedido y el identificador del usuario que lo creó. Hasta aquí todo perfecto y todo funciona. Pero pasa el tiempo y obtenemos un nuevo requisito. Tenemos que ser capaces de cancelar pedidos. Y como parte de esa implementación, como ocurría antes, generaremos el evento Order Cancel. Peguemos un vistazo al objeto Detail, porque ahora nos damos cuenta que tenemos el identificador del pedido, pero ya no hemos llamado a la propiedad Order ID. Ahora es solamente ID. Tenemos una propiedad razón, que parece lo suficientemente autoexplicativa, ¿no?, de lo que hace, pero tenemos también una propiedad tipo que a mí personalmente no me dice nada, y el valor TW menos. Y vemos que tenemos información del usuario, pero no solo el ID, tenemos todos sus atributos. Pero bueno, hasta aquí tenemos 2 eventos, todo bien, ¿no? Pero nuestro sistema irá pasando por iteraciones, iremos añadiendo más y más eventos, cada uno con sus consideraciones y particularidades. Incluso vamos a tener diferentes equipos que trabajan en diferentes dominios generando sus propios eventos. Y fijaros que el equipo de abajo, el equipo azul, no solamente está poniendo 2 eventos en el bus, sino que está poniendo una acción a realizar a futuro, que choca completamente, ¿no?, enviar email con factura, que choca con la definición que hemos dicho de los eventos que son a pasado. Con lo cual, algo huele raro, ¿no? Estamos mezclando cosas. Con frecuencia nos va a ocurrir también que el mismo modelo es entendido por diferentes partes de nuestra organización de forma diferente, porque en definitiva cada uno tiene su propia forma de trabajar con ellos. Y esto nos hace llegar a esta terrible bola de barro, que es un término adoptado del diseño orientado a dominios, donde no sabemos qué productores tenemos, qué consumidores tenemos. Los eventos, en caso de saber cuáles son, no sabemos bien cuál es la información que incluyen, su esquema, ¿no? Y esto nos permite entender un poco mejor, hacernos a la idea de esa complejidad que mencionábamos antes. Con lo cual, vamos a rebobinar un poco y vamos a no tomar ese atajo, vamos a tratar de entender cómo debería de funcionar nuestro sistema. Y para ello, lo primero, la palabra clave es colaboración. Colaboración de los equipos de ingeniería, con los equipos de producto, con los que son los expertos en la materia, que incluso podrían ser clientes. Así seremos capaces de identificar qué dominios tenemos, qué eventos tenemos en ellos, estos dominios qué límites tienen, y sobre todo tenemos que ser capaces de definir muy bien la definición de cada modelo para cada dominio, de tal forma que cuando nos referimos a uno de ellos, toda la organización sabe de lo que estamos hablando, en lo que se conoce como el lenguaje ubicuo. Un método que funciona particularmente bien es lo que se conoce como event storming o lluvia de eventos. No deja de ser ni más ni menos que reunirse con el resto de nuestra organización durante una mañana, un día, 2, para tratar de entender cómo nuestro sistema funciona o cómo debe de funcionar. Y los resultados son muy positivos para tratar de entender estos productores, sus límites, las acciones que forman parte, los eventos a lo largo del tiempo. Si vemos un ejemplo, imaginar que tenemos un sistema de gestión del parking. Aquí lo que tengo son diferentes subdominios. El primero es cómo genero un nuevo ticket. Pues tengo una máquina, que es la máquina de tickets. Cuando presiono un botón, se genera un comando, una acción a realizar, que es crear el ticket. Y cuando eso se ha realizado satisfactoriamente, genero 2 eventos. Ticket creado y número de plazas disponibles en el parking actualizado también. Y aquí tenéis ejemplos de cómo podríamos gestionar la extensión a caducidad de esas sesiones. Con lo cual, ahora que ya entendemos un poco mejor cómo nuestro sistema debe funcionar, vamos a ponernos ahora sí manos a la obra, que es lo que más nos gusta, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero es entender que en nuestro sistema van a convivir diferentes tipos de mensajes. Por un lado tenemos los comandos, que son acciones a realizar por otro sistema en el futuro, y los eventos, que podríamos entenderlos como las consecuencias, ¿no?, la consecuencia de esas acciones. Un comando tiene lugar de forma satisfactoria y ese hecho se comunica al resto de componentes mediante el evento correspondiente. Y ahora bien, si tengo diferentes mensajes, acciones, eventos
¿cómo los comunico entre diferentes componentes? Aquí es donde vamos a hablar ahora de diferentes patrones de mensajería. Uno de ellos sería mediante colas, en lo que se conoce como la comunicación punto a punto. Tiene algunas ventajas. La primera es que el sistema que genera el evento apenas conoce los detalles, o muy pocos, del sistema que está al otro lado, que los va a consumir, a procesar. La cola actúa como buffer. ¿Eso qué quiere decir? Que los consumidores, mediante una estrategia de polling, oye, dame mensajes disponibles, pueden decidir a qué ritmo van a procesar esos mensajes. Pero es que además, en el caso de que los consumidores fallen, no vamos a perder los mensajes, que pueden ser eventos o comandos, porque están siendo persistidos, almacenados en la cola. Las colas normalmente soportan política de reintentos y soportan un término fundamental en el mundo asíncrono y en estas arquitecturas, que son las dead letter queues, colas donde pongo mensajes que no puedo procesar para su posterior análisis. Si lo vemos un poquito a más bajo nivel, lo que nos podemos dar cuenta es que además el consumidor es capaz de escalar para así ser capaz de procesar más mensajes, aumentar el rendimiento del sistema. Y somos capaces de reducir el acoplamiento temporal, que no es ni más ni menos que la asunción que tiene un sistema de que aquellos en los que depende siempre están disponibles, que sabemos que no va a ser así. ¿Con qué servicio podemos implementar esto en AWS? Seguro que muchos lo teníais ya en la punta de la lengua o estabais pensando en él, ¿no? Amazon SQS, un servicio serverless totalmente gestionado que escala de forma prácticamente ilimitada y que es muy fácil de usar. Para el 90% de las aplicaciones, con 3 operaciones, enviar mensaje a la cola, recibir mensaje de la cola y borrarlo cuando lo he procesado correctamente, es más que suficiente. Soporta dead letter queues, pero además para aquellos casos en los que necesitéis procesar los mensajes en orden, tenemos un tipo de cola especial que se llama FIFO. Una alternativa a estas colas que estamos hablando es el patrón Publish Subscribe, que muchos conoceréis como PubSub. A diferencia del modelo anterior, mediante colas donde el consumidor hace polling, en PubSub es el broker, el canal de comunicación, el que empuja los eventos hacia los consumidores. Si vemos de nuevo un ejemplo a bajo nivel, podemos ver que ponemos un evento en el bus y en el bus lo que hacemos es definir reglas de tal forma que a cada consumidor le llegan únicamente aquellos eventos en los que están interesados. Es una forma de enrutar y propagar eventos o mensajes a otros consumidores. Y además, de nuevo, tanto los productores como consumidores están desacoplados, no conocen la existencia el uno del otro. De hecho, incluso podría estar poniendo eventos que van a ser consumidos en el futuro por un sistema que a día de hoy no existe. En AWS, este bus de eventos serverless se puede implementar mediante Amazon Event Bridge. Tenemos diferentes tipos de bases. El bus por defecto, antiguamente llamado como CloudWatch Events, y que quizá habéis utilizado, donde los recursos y servicios de AWS ponen eventos, pero vosotros podéis crear vuestros propios eventos para vuestras aplicaciones o bases para la integración con terceros, como podría ser Zendesk, Salesforce o MongoDB Atlas. Los mensajes pueden ser transformados antes de enviárselos al consumidor, de tal forma que le damos únicamente la información que necesita. Y los consumidores pueden precisamente ser directamente servicios de AWS que se encuentran integrados de forma nativa o incluso APIs de terceros, siempre y cuando ofrezcan una interfaz HTTP pública en lo que se conoce como API Destinations. Veamos un ejemplo gráfico. Un evento es puesto en el bus, todas las reglas son evaluadas, pero únicamente aquellas cuyas condiciones coinciden con el contenido del evento serán aquellas que van a entregar el evento a los targets, que es como se les conoce a los consumidores en la jerga de Event Bridge, vamos a decir. Perfecto, pues estamos a mitad de camino, no hemos acabado. Conocemos los diferentes tipos de mensaje, los diferentes tipos de patrones de mensajería, pero conforme seguimos recorriendo este camino nos vamos a dar cuenta que nos encontramos ante diferentes situaciones que nos hacen hacernos algunas preguntas, consideraciones que tenemos que tomar. Vamos a revisar algunas de ellas. La primera es, oye, ¿qué ocurre si el evento tiene la información mínima? Pensar en el ejemplo de Order Created, que mencionábamos anteriormente, con solamente los identificadores. En este escenario, normalmente el consumidor se ve obligado a recuperar más información para poder hacer su lógica de negocio, lo que puede dar lugar a este escenario. Por ejemplo, mediante una llamada a la API de otro sistema o incluso del propio productor, empezamos a recuperar esos detalles, pero al sistema productor o al que sea le estamos añadiendo una carga innecesaria. Una forma de solucionarlo es mediante el patrón enriquecedor o enriched pattern, que suena mucho mejor en inglés, yo creo,
donde la clave está en que el productor sigue generando el evento con la información mínima, pero ponemos un componente entre medias encargado de añadir toda la información que necesita el consumidor para su correcto procesamiento. Otro escenario podría ser aquel en el que el tamaño del evento supera los límites del broker que estoy utilizando. Pensar, por ejemplo, que EventBridge, los bases tienen un límite de 256 kilobytes, con lo cual un evento de 100 megabytes no lo podemos soportar. ¿Cómo podemos solucionar este escenario? Mediante el patrón ClaimCheck. El productor almacena el evento en un servicio de almacenamiento, que podría ser Amazon S3 para almacenamiento de objetos, y lo que hace es incluir en el evento una referencia al mismo, de tal forma que el consumidor, mediante esta referencia, recupera el contenido total del evento y se pone a procesar, a hacer el trabajo que tuviese que hacer. Es sencillo, es eficaz, pero te lo tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, tiene una desventaja. Ahora necesito que dos sistemas tengan acceso a ese recurso compartido de almacenamiento, algo a considerar por vuestras organizaciones. En otros escenarios vamos a necesitar comunicar nuestro dominio con otros dominios mediante lo que llamamos eventos externos. A la acción de comunicar diferentes dominios entre sí mediante eventos se le conoce como coreografía. Y esto es así porque tenemos diferentes dominios trabajando a la vez por un objetivo común. Pero hay varias consideraciones importantes. La primera es que tenemos que ocultar los detalles de la implementación de un dominio, porque si no el consumidor se va a acabar acoplando a los detalles. El ejemplo de tipo TW, si tenemos que incluir lógica, vamos a poner lógica de implementación de un dominio en otro. Con lo cual, el objetivo es, mediante un patrón llamado Open Host Service, transformar estos eventos y acabar generando un evento que actúa como contrato, como interfaz pública de nuestro dominio hacia el exterior. En otras ocasiones no vamos a necesitar realizar coreografía, sino que dentro de un mismo dominio tenemos que coordinar todas las acciones que tienen que formar parte de un mismo proceso, pero donde cada acción es implementada por un servicio diferente, de forma distribuida. Rebobinemos y pensemos de nuevo en el ejemplo de tener que crear un pedido. ¿Cuántas acciones tenemos que llevar a cabo para poder considerar que un pedido ha sido exitoso? Pues lo primero seguramente será ver que tenemos stock, ¿no? Para lo cual llamamos al servicio correspondiente y si tenemos stock vamos a generar una factura. De nuevo tendremos que llamar al servicio correspondiente. Y lo que tenemos es una figura central llamada orquestador, que es responsable de que cuando todos estos pasos se han realizado de forma satisfactoria podemos decir, oye, ahora sí, el pedido ha sido creado y podemos generar el evento correspondiente. En AWS, estos flujos de trabajo serverless se pueden implementar mediante AWS Step Functions, servicio gestionado que nos permite la elaboración y ejecución de flujos de trabajo y que comparte algunas características con EventBridge. Cada tarea puede ser implementada directamente por un servicio de AWS porque está integrado de forma nativa con la mayoría de ellos, pero también podemos comunicarnos con APIs externas mediante API Destinations. Veámoslo de nuevo con un ejemplo. Pensar que subo una imagen a S3. Eso genera un evento y ese evento tiene como consumidor este flujo de trabajo. Lo primero que hago es evaluar si el tipo de imagen, su formato, es algo que soporto, porque lo que quiero a continuación es obtener la información de esa imagen mediante un servicio de Computer Vision y almacenar el resultado en una base de datos. Y como veis, el servicio me permite definir este flujo. Aquí tenemos una estrategia de ramas, donde según si soporto la imagen o no, voy por un camino u otro. Estamos ejecutando tareas de forma secuencial, pero podría ejecutar tareas de forma paralela, podría ejecutar tareas iterando sobre el contenido de un array. Son muchas las opciones que tenemos y como veis en ambos casos acabamos generando el evento correspondiente para que otras partes se den por enteradas y actúen en consecuencia. Y bien, hasta ahora hemos hablado de SQS, de EventBridge, de Step Functions, pero ¿cómo somos capaces de garantizar la correcta operación y mantenimiento de estas arquitecturas y de sus eventos, que son la base a lo largo del tiempo? Porque al final, como hemos dicho, la complejidad crece. Cada vez tengo más productores, más consumidores, más brokers, más cuentas de AWS involucradas. Y todo eso está perfecto, porque la extensibilidad es una de las bases de este tipo de arquitecturas. Y con frecuencia, cuando nuestro sistema se va haciendo complejo, acabaremos haciendo preguntas de este tipo. Oye, ¿qué eventos tengo? ¿Qué información hay en los mismos, ¿no? ¿Cuál es su esquema? ¿Qué sistemas los generan? ¿Qué sistemas los consumen? Porque a lo mejor quiero modificar un evento y quiero saber a cuántos consumidores voy a romper.
Y es que el hecho de que estemos trabajando con arquitecturas por definición desacopladas no quiere decir que nos podamos olvidar de su gobernanza, que es algo que lamentablemente vemos mucho o que sucede con frecuencia. La gobernanza se va a desglosar en 3 categorías. La primera es estándares. No podemos permitir que los equipos, los diferentes equipos de nuestra organización, tomen sus propias decisiones a la hora de decidir la información que hay dentro de un evento. Lo recomendable aquí es que para los lenguajes de programación en los que soléis trabajar, generéis librerías, vuestras propias SDKs, que sean utilizadas por todos los equipos. Y así el contenido de los eventos será siempre consistente y estructurado. Debemos pensar en los eventos como ciudadanos de primer nivel. Seguro que cuando llega un nuevo requisito, y todos aquellos que tenemos un perfil técnico, ¿no?, empezamos a pensar en APIs y cómo voy a implementar esto. Está bien, hay que pensar en APIs, hay que pensar en diferentes componentes, pero hay que pensar también en los eventos que van a formar parte de esa implementación, porque si no, acabaremos en esa bola de barro que mencionábamos. El segundo aspecto es tener catalogados los eventos, de tal forma que todos los equipos pueden saber qué eventos hay disponibles. A lo mejor un equipo quiere implementar una nueva funcionalidad y no hace falta que se generen nuevos eventos. Ya tenemos la información que necesitamos en eventos existentes, pero si no tienen acceso de acceder a esa información, no lo sabrán y acabarán duplicando esfuerzo. Se puede conseguir de varias formas. EventBridge soporta una funcionalidad llamada Schema Registry que permite almacenar y versionar los eventos que van por un bus. Es súper fácil de utilizar. Habilitas el descubrimiento de evento, se crea una regla automática y a partir de ahí todos los esquemas y sus diferentes versiones son almacenadas. Incluso luego podéis bajar code bandings para vuestros lenguajes de programación, etcétera. Pero también tenemos proyectos open source. Seguro que os suena a alguno de vosotros Async API o Event Catalog, que es un proyecto open source donde yo documento mis productores, eventos, consumidores, los brokers, y es capaz de generarme un sitio web estático con toda la documentación de mi sistema, y además soy capaz de forma visual de ver cómo se relacionan unos con los otros. Y lo último, pero no menos importante, es saber que cada dominio va a tener sus modelos y van a ser diferentes, y eso está perfecto. La clave es que entendamos sus diferencias y que, como decía antes, nunca consumamos eventos de otro dominio sin haberlos transformado antes, porque si no vamos a acabar acoplados a la implementación del otro dominio. Perfecto, pues con esto vamos a dar por acabada la primera parte de la sesión, donde hemos repasado qué son las arquitecturas orientadas a eventos y diferentes patrones. Ahora le cedo el testigo a Alberto y a Moisés para que nos cuenten más sobre crowdfarming y su viaje en arquitecturas orientadas a eventos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Yo vengo a contaros cómo ha sido el camino de crowdfarming para adoptar una arquitectura orientada a evento, ¿no? Primero vamos a ver una pequeña agenda, dónde estamos, cuál es nuestra propuesta, cuál ha sido el camino que hemos seguido para llegar aquí, puntos claves que hemos tomado, decisiones que hemos tomado a lo largo de esta aventura, cómo hemos resuelto el problema y dónde estamos hoy en día, ¿no? Crowdfarming nace hace 8 años con la misión de revolucionar la cadena de suministro, llevando fruta directamente del agricultor al cliente final. Gracias a esto hemos conseguido 800 proyectos subidos en la plataforma, de más de 290 agricultores distintos en 17 países, 232 de estos agricultores con el cultivo orgánico y más de 13.000 hectáreas de este tipo de cultivo. Esto nos ha permitido solo en 2023 mover más de 1,8 millones de paquetes, todo esto con un capital humano de unas 210 personas, seguimos buscando gente siempre, y gente a la que le guste la tecnología y a la que le guste desarrollar productos digitales, ¿no? Otro de esos productos digitales que hemos desarrollado es CrowdSender. Esto es nuestro software logístico que se encarga de gestionar todos los paquetes que pasan por la plataforma, generando etiquetas de más de 13 proveedores distintos y entregando las 6 millones de cajas que hemos enviado a lo largo de la historia en más de 80.000 ciudades distintas, ¿vale? Nuestro ecosistema, ¿vale? Nosotros actualmente tenemos toda la plataforma subida a AWS, tanto frontends como aplicaciones, como backend, interconectada mediante eventos con casi todos nuestros proveedores externos, como en este caso es Stripe, CrowdSender, Reflex para la gestión de nuestro centro logístico y Salesforce CRM. Dynamics todavía lo tenemos con una integración antigua a través de API. Pero, ¿cómo empezamos todo este proyecto? En 2017 éramos solo 2 programadores con una mentalidad muy clara de startup, con el objetivo de publicar un proyecto rápido y ponerlo en producción y ayudarle a hacer crecer. Desarrollamos un monolito que nos permitía gestionar toda la plataforma, incluso tenía parte de procesos en asíncrono
pero con el tiempo este monolito ha ido creciendo y llegó un momento en que era difícil de manejar y era poco escalable, ¿vale? Uno de nuestros peores puntos, o nuestro principal punto de dolor que teníamos, era el proceso de compra, ¿vale? El proceso de compra, aunque tenía ideas muy buenas como servicios desacoplados en estos workers independientes, ¿vale?, para integraciones con proveedores externos, seguía siendo lento, era difícil de gestionar y difícil de escalar. Como solemos decir internamente, era un MVP muy bien amortizado porque en esta época ya había generado más de 100 millones de euros. Llegados a este punto, decidimos, oye, tenemos que iterar, tenemos que dar un paso, tenemos que mirar hacia el futuro. Así que juntamos un pequeño equipo de trabajo y nos pusimos a trabajar en cuál iba a ser la solución para crowdfarming del futuro, ¿no? Y esa solución nos la va a contar mi compañero Alberto. Muchas gracias, Moisés. Ah. Al final lo que decidimos es ir a una arquitectura orientada a eventos. Al final Jesús os ha contado cuáles son las bondades de esta arquitectura y os ha explicado cómo funciona, y yo os voy a contar cómo la implementamos en crowdfarming y un pequeño caso de éxito. En crowdfarming tenemos 3 buses principales de eventos. Un bus para Mongo, que se encarga únicamente y exclusivamente de volcar la información de la base de datos para que otros suscriptores puedan utilizarla. Un bus interno, donde tanto los suscriptores como los publicadores son solamente elementos internos de nuestra plataforma, y una externa donde plataformas de terceros como Stripe, Salesforce o Crowdsender publican eventos. Este bus externo se gestiona siempre a través de una lambda, en nuestro caso. Esto nos permite securizar y homogeneizar toda la información que llega. Los suscriptores a estos buses van desde step functions a funciones lambda o a colas SNS o SQS. Como os comentaba, utilizamos una función lambda para la parte de bus externo, a pesar de que hay plataformas como Stripe que permiten una integración directa a través de las Partner Integration. Esto tiene una razón, tiene varias razones, pero la principal es que por cada integración que se hace con la integración directa de Partner, se genera un nuevo bus de eventos. Esto quiere decir que todas las tareas de homogenización, gestión de estructura de datos, estandarización, etcétera, habría que aplicarla a cada uno de los buses de forma independiente. Nosotros decidimos tener un solo bus externo, así que solo tenemos el mantenimiento de un solo bus. Para la gestión de todos estos eventos tenemos una pequeña librería con desarrollo interno que lo que nos permite es añadir un identificador que nos permite trazar esos eventos por toda la plataforma. También nos estandariza toda la estructura de modelo de datos para que todos los eventos tengan siempre los mismos campos. Y además nos permite, en el caso de que el publicador no lo incluya, añadir un identificador idempotencia, lo cual nos permite evitar un procesado múltiple de un mismo evento. Para la gestión de los eventos es muy importante el naming. Con un naming que se aplique con lógica común nos permite saber cuál es la fuente de ese evento, qué acción lo ha disparado y, en el caso de que sea necesario, toda la información que se ha pasado entre ellos. Vale, os voy a contar un caso de éxito. Las suscripciones. Las suscripciones es un nuevo modelo de venta que crowdfarming quería desarrollar y que se hizo en un formato de MVP para validar que el modelo funcionaba y que, junto con todas estas herramientas de AWS, era una solución escalable y mantenible. Desde entonces, desde julio del año pasado, y sin hacer cambios en la parte principal y el desarrollo original de la plataforma, somos capaces de gestionar 25.000 suscriptores mensuales que generan más de 300.000 cajas anuales y que se envían a más de 9 países y con un crecimiento de un 10% mensual. Ahora vamos a hacer zoom en alguna de las partes para que veáis cómo hemos aplicado toda la parte de eventos y por qué ha sido tan potente. Toda la parte de la gestión de las suscripciones la tenemos delegada en nuestra plataforma de pago. Esto quiere decir que cuando ocurre cualquier cambio, Stripe, que es nuestra plataforma de pago, a través de unos webhooks nos envía la información. Esa información la escucha una lambda, que es la que publica en el bus externo de datos. Este ejemplo en concreto lo que nos cuenta es que una factura de una suscripción asociada a un cliente ha sido pagada y el suscriptor, que sería otra función lambda, lo que hace es toda la parte lógica de negocio para actualizar en la base de datos la suscripción. ¿Cómo gestiona crowdfarming los pedidos hoy en día? Hemos visto con Moisés cómo lo hacía antes y ahora cómo lo hacemos. La gestión de los pedidos en crowdfarming es una colección de funciones lambda que están orquestadas a través de una step function. Esto lo que nos permite es que, una vez que un pedido ha sido generado, poder distribuir toda la información a las diferentes partes de la plataforma. Cuando un pedido se genera, lo que hacemos es publicar un evento en el bus interno y las diferentes step functions o funciones lambda lo que hacen es aplicar su lógica de negocio. Para poner un ejemplo, cuando un pedido ha sido correctamente generado,
Este evento lo que hace es enviar información a un ERP financiero, a un sistema de almacenaje, a la parte de Salesforce para CRM, etc. Con todas estas herramientas de AWS lo que nos permite es lanzar todas estas acciones y todas estas tareas en paralelo, y de forma que si alguna falla es muy sencillo volver a relanzar solamente la parte que ha fallado y nos deja una trazabilidad y un sistema de alertas muy eficiente. Vale, volviendo a las suscripciones. Las suscripciones generan un pedido de forma mensual. Esto se organiza de la siguiente manera. Tenemos un step function que se lanza de manera diaria a través de un schedule y que lo que hace es que en el caso de que haya que generar un pedido, toda la información se mete en un JSON. Ese JSON se sube a un bucket de S3 y ese bucket de S3 es el que se utiliza en un map con un modo distribuido para iterarlo. Esa iteración lo que hace es, para cada una de las iteraciones, lanzar la step function que hemos visto anteriormente en la parte de generación de pedido. Esto nos permite, además de tener un control completo de cada una de las ejecuciones, volver a relanzarlo si fuese necesario. Tenemos el Map Run, que no sé si lo conocéis, pero es un dashboard muy potente que nos ayuda a poder trazar toda la información. Aquí os dejo un ejemplo del Map Run, donde podéis ver qué ejecuciones hay en proceso, cuáles han ido pendientes, cuáles han ido correctas, cuáles han fallado y la duración de todos los procesos. Y una parte muy importante es que nos permite acceder de forma independiente a cada una de las ejecuciones para poder ver logs, estados o cualquier cosa que haya ocurrido. Ya os voy a hablar por último de la integración de CrowdSender en la parte de crowdfarming. Como os ha contado Moisés, CrowdSender es nuestra parte de gestión logística. Entonces, cada vez que ocurre un cambio con un pedido que tenga que ver con logística, como un cambio de fecha de entrega, empresa de paquetería, impresión de una etiqueta, lo que hacemos es publicar un evento en un bus y tenemos dos vías. Una que es utilizar las API Destination para enrutar ese evento a través de llamar HTTP y compartir en el resto de la plataforma cuál ha sido el resultado, o utilizar los topics de AWS IoT, que lo que hacen es publicar y a través del SDK de AWS, el frontal, el dashboard, es capaz de recibir en tiempo real toda esa información, lo cual facilita mucho a las personas que utilizan ese dashboard a diario para trabajar, tener toda la información. ¿Qué hemos aprendido? Varias de las cosas es algo que ya ha hecho hincapié Jesús, pero creo que es importante. Los eventos que mandamos tienen que estar siempre orientados a negocio. Los eventos técnicos normalmente tienen una vida muy corta y además no cumplen con un flujo completo de datos. Estandarizar la estructura de datos de los eventos, independientemente de dónde vengan y cuándo se envíen, es muy importante. Que un evento de Stripe o un evento interno tenga la misma estructura nos permite trazar de forma muy sencilla y que sea mucho más fácil el mantenimiento. ¿Cómo se envía la información? Jesús ha dado varias partes de cómo se puede hacer, nosotros hemos utilizado dos. Una es enviar toda la información a través del evento, pero como él os ha explicado, hay un límite. Si superas ese límite, no se procesará toda la información que llega en el evento. Y la otra parte es enviar el identificador solamente entre las diferentes partes de la plataforma, y eso nos permitirá recuperar luego toda la información de una base de datos, de un fichero de S3, de donde sea necesario. El catálogo de eventos. Muy importante tener un catálogo de eventos en la empresa. Antes de suscribirnos o de publicar uno, podemos saber si ya existe, quién es el que lo acciona, qué detalles tiene, y esto evita que tengamos el mismo tipo de evento duplicado en la plataforma. La idempotencia, hay que hacer sistemas robustos. Un mismo evento tiene que ser siempre procesado de la misma forma y con el mismo resultado, independientemente de cuándo se lance y quién lo lance. Esto nos evita que haya problemas porque los datos no sean iguales o haya habido algún tipo de ineficiencia. La gestión de límites, reintentos y errores. Es muy importante hacer un happy path que cumpla con todas las condiciones y que funcione perfectamente, pero es más importante tener la gestión de errores y de reintentos. Esto hace que en el caso de cualquier error pueda haber un sistema de alertado muy potente. Y las límites de ejecuciones. Como sabéis, o supongo que sabréis, tanto las cuentas de Amazon como las Lambdas tienen un límite de concurrencia. Si superamos ese límite de concurrencia, al final lo que tendremos es un montón de eventos en un bus que no se están procesando porque han llegado al límite. Y al final conseguirás tener una cola enorme de eventos sin procesar. Ahora, Moisés os va a contar cuáles son los siguientes pasos de crowdfarming. Bueno, como bien decía Alberto, lo más importante es seguir trabajando en los eventos de negocio. Al principio siempre empiezas con eventos un poco más técnicos y tienes que ir avanzando hacia eventos un poco más de negocio. Esto terminado, queremos usar toda esta lista de eventos de negocio para generar dashboards y reportes al equipo de negocio principalmente y completar nuestra integración con proveedores externos. En este caso nos queda solo Dynamics a través de EventBridge, ¿no?
Nos voy a dejar con Jesús, que nos va a hacer un pequeño recap. Muchas gracias, José. A ti. Yo que soy arquitecto de startups, personalmente me parece apasionante el viaje. Hoy en día hay mucho hype, ¿no?, con arquitecturas orientadas a microservicios, a eventos, pero las startups tienen que empezar por el monolito, tienen que ser capaces de iterar rápido, de dar valor a los clientes, de trabajar en ese MVP. Luego ya, cuando tenemos un negocio, ¿no?, una base de clientes, empezamos a romperlo y con las arquitecturas orientadas a obtener esa agilidad. Así que encaja perfecto con la mentalidad, ¿no?, que buscábamos, el mensaje que os queremos transmitir hoy aquí de arquitecturas orientadas a eventos. Si tuviese que decir 3 ideas que quiero que os llevéis todos de aquí, son las siguientes. 3 fases tienen mis arquitecturas, la adopción de este tipo de arquitecturas. Primero, entender cómo funciona el sistema antes de ponernos manos a la obra, porque si no, va a haber un montón de asunciones que estamos tomando que se van a volver en nuestra contra. Cuando nos ponemos con la implementación, saber que hay diferentes tipos de mensajes, diferentes formas de conectar diferentes componentes entre sí y diferentes patrones de integración que podemos utilizar para que ese evento llegue de la mejor forma posible del productor a potencialmente cualquier consumidor que haya detrás. Y por último, pero no menos importante, gestión y mantenimiento. Si utilizáis Event Bridge, Schema Registry, Event Catalog, que lo utiliza Crowdfarming, fundamentales para saber qué tenéis y saber cuál es la información que tenéis disponible para implementar nuevas funcionalidades. Este es un código QR, es el único que tenéis, pero da acceso a un repositorio de GitHub que contiene un enlace a todos los diferentes temas, recursos que hemos ido hablando. Acabamos de mencionar Event Catalog, que es sin API, la definición de Event Store, la definición de la página de documentación de los diferentes servicios, algún blog post de casos de éxito de cliente, con lo cual os recomiendo que le peguéis un vistazo. Y ya para acabar, deciros que por favor, seré igual de pesado que todos mis anteriores compañeros, que utilizando la aplicación móvil rellenéis la encuesta, porque es la mejor forma que tenemos nosotros para saber qué ha ido bien y qué podemos mejorar para que el Summit cada año sea mejor. Y con eso, muchas gracias a Alberto y a Moisés y muchas gracias a vosotros. A disfrutar del día.